Disculpas por las dificultades técnicas. Voy a volver a empezar para que estemos absolutamente todos conectados con la dinámica que queremos plantearles desde el principio. Así que darles nuevamente las gracias por acompañarnos en este espacio, agradecer a FENALCO por la invitación. Para nosotros siempre será más que un gusto, una responsabilidad poder contribuir con nuestras opiniones, con nuestras reflexiones, con nuestras críticas en torno a toda una serie de circunstancias que de manera muy acelerada se vienen presentando con ocasión de la emergencia generada por el COVID-19. Hoy vamos a hablar sobre las medidas laborales gubernamentales, como una segunda parte de ese gran módulo que hemos venido trabajando sobre el derecho laboral en tiempos del coronavirus. Para quienes no nos pudieron acompañar en la sesión anterior, recordemos que el 20 de marzo tuvimos de manera conjunta con FENALCO y siendo pioneros en este tipo de medidas para transmitir estos conocimientos, adelantamos nuestro primer evento a través de este mismo canal, que lo llamamos medidas laborales en tiempos del coronavirus o del COVID-19. FENALCO lo tiene publicado en sus redes sociales, en su página de YouTube, para que quienes no nos pudieron acompañar lo puedan observar y puedan darle un muy buen complemento a las reflexiones que vamos a tener hoy. Porque hoy de manera particular nos vamos a concentrar a hablar sobre las normas que ha expedido el gobierno nacional con ocasión de la crisis del coronavirus. Recuerden ustedes que en la primera parte nos dedicamos a hablar sobre las alternativas que contemplaba el ordenamiento jurídico preexistente para poder atender las exigencias y poder atender los desafíos y retos que se despiertan frente a una circunstancia apremiante, coyuntural y en algunos casos asfixiante como la que estamos viviendo. En ese momento, entonces, nos dimos la oportunidad para reflexionar sobre lo que llamamos los tiempos o los momentos en que se iban a ir generando los principales desafíos y tensiones y que tenían una incidencia directa en la administración de las relaciones de trabajo. Dijimos que había un primer momento donde era cómo adaptábamos una serie de políticas y prácticas laborales frente a los llamados que nos estaban haciendo las autoridades para contribuir en una serie de acciones que permitan mitigar y disminuir los riesgos de contagio. Así que allí hablábamos de la disminución en la densidad en los centros de trabajo y qué alternativas teníamos como empleadores para efectos de ejecutar ese mandato o ese llamado a contribuir en esas acciones de prevención. El segundo momento sobre el cual conversamos es que ya frente a las medidas de aislamiento y otra serie de acciones ordenadas por el gobierno nacional y que empezaban a dificultar la operatividad empresarial, surgía la pregunta sobre cómo atender o cómo el derecho del trabajo atiende la circunstancia de una imposibilidad temporal en la ejecución del contrato de trabajo. Así que en ese entonces hablamos de licencias, de suspensiones, de revisiones del contrato, etcétera. Y dijimos que había un tercer momento al cual se iba posiblemente, y ojalá en menor medida, a llegar, y es que muchas o algunas organizaciones se verían enfrentadas a redimensionar su tamaño, a redimensionar sus estructuras, y en ese sentido verse abocadas a una reflexión sobre la imposibilidad, ya no temporal, sino definitiva de ejecutar el contrato de trabajo respecto de algunos colaboradores. Caso en el cual ya conversábamos sobre planes de retiro, finalizaciones del contrato de trabajo, etcétera. Muy interesante como lo abordamos en ese tiempo, porque de alguna manera nos anticipamos a cómo iba a ser la dinámica de reflexión y discusión. Y creo que así lo ha sido. Tal vez no viéndolo únicamente lineal, puede ser que esto se nos vuelva unos aspectos cíclicos. Ya vamos a ver cómo frente a tratar de ganar un poco de normalidad
en la operatividad de muchos de nuestros negocios, vamos a volver al punto inicial de cómo garantizar una densidad disminuida en los centros de trabajo, de cómo entrar en unas adaptaciones particulares de protocolos de seguridad, etc. Ese fue entonces nuestro medidas laborales en tiempos del coronavirus, parte uno, que los invitamos, insisto, a que lo vuelvan a observar en el canal de YouTube de FENALCO. Pero hoy vamos a hablar de medidas laborales en tiempos del coronavirus, parte 2, en el cual, como les indiqué, nos vamos a centrar de manera específica a evaluar, a analizar, a reflexionar sobre las medidas que ha expedido el gobierno nacional con posterioridad a la... El problema es de sonido. Diles, regálame un segundo. Pero ya estoy otra vez. Sí, y ya volviste a empezar. Sí. El que no me llamó, que no puede ser. ¿Me pueden confirmar si tenemos sonido, Eduardo? Se me hicieron venir, volver. Estoy ayudándote. Aló. Ya habíamos empezado otra vez. Bueno, pues si quieres sigue, pero... Llama a Adrián. Te estaba llamando para que pararas a Diego, no se escucha nada. Y después se le conectó y volvió a hablar. Sí, sí hay sonido. Gracias, qué pena. Vale, gracias. Entonces, qué pena, es que estábamos con las dificultades de sonido. Entonces, como les venía hablando, ya en este momento vamos a hablar sobre las medidas gubernamentales que han sido ya expedidas con ocasión de la emergencia del COVID-19. Y sobre ello, el material que les vamos a compartir es un poco más extenso de lo que vamos a conversar hoy, porque hemos hecho un esfuerzo para ir, digamos, identificando, pero sobre todo categorizando las distintas medidas que han sido expedidas por el gobierno nacional, pero desde luego hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que tiene que ver con las medidas expedidas por el Ministerio del Trabajo. Antes de, digamos, sumergirnos en cada una de estas disposiciones, nos parece tremendamente importante que todos, como lectores agudos, pero sobre todo como usuarios necesarios de las distintas fuentes normativas que se van expidiendo, tengamos absoluta claridad sobre el alcance o la naturaleza, o si se quiere decir, el posicionamiento jurídico que tiene cada uno de los instrumentos normativos que se han venido expidiendo. Seguramente ustedes han escuchado hablar de circulares, seguramente ustedes han escuchado hablar de resoluciones, seguramente ustedes han escuchado hablar de decretos. Bien, pues todo ese conjunto de instrumentos normativos que se van expidiendo juegan un papel distinto en el ordenamiento jurídico. Tienen un posicionamiento distinto, tienen una finalidad y una jerarquía distinta. Por eso es absolutamente relevante, absolutamente necesario para todos que tengamos claridad plena sobre cuál es ese papel que juegan cada uno de esos instrumentos. Por ejemplo, cuando hemos escuchado hablar de circulares, tengamos claro que la circular se trata de una comunicación emitida por una autoridad superior hacia sus inferiores, con un propósito determinado. Y ese propósito determinado es dar lineamientos, instrucciones, orientación. Así que, por ejemplo, cuando ustedes han visto que expide el Ministerio del Trabajo una circular, técnicamente a quien le está hablando el ministro del Trabajo a través de esa circular no es a nosotros los particulares, sino le está hablando es a sus inferiores, a la cadena que existe dentro de la estructura del Ministerio del Trabajo, para que todos los funcionarios conozcan cuál es el criterio, la línea, la instrucción o el procedimiento que debe seguirse para tales efectos. En ese sentido, tengamos claro que las circulares son abstractas, son de obligatorio cumplimiento, pero para aquellos a quienes van direccionadas
que son, por ejemplo, en el caso del ministerio, para los funcionarios del ministerio, pero no son vinculantes porque no crean derecho hacia los particulares. Una circular no es una norma como una ley o un decreto. Insisto, lo que evidencia o pronuncia es el criterio de acción que el superior de la entidad le está instruyendo a sus inferiores dentro de la respectiva unidad. Así las cosas, es importante que tengamos esto presente, porque gran parte de los aspectos que nos ha generado a nosotros, parte de confusión, parte de tensión, han sido contenidos en algunas de las circulares expedidas por el ministerio. Pero insisto, el destinatario natural de esas circulares no somos nosotros los particulares, son los funcionarios del Ministerio del Trabajo. Ahora, que nos quieran enviar un mensaje cifrado, un mensaje indirecto, que nos quieran mandar un mensaje político, es otra cosa distinta, porque de alguna manera nos permite anticipar, como efectivamente ha sucedido, cuál va a ser la aproximación que tenga la autoridad ministerial frente a determinadas circunstancias. Pero ese anticipar es conocer, es olfatear la forma como el ministerio se aproximará a algo. Pero para nada, insisto en esto, una circular tiene la potestad o la capacidad de cambiar un instrumento normativo preexistente. Esto un poco para hacer un llamado también de alguna manera, la tranquilidad en cómo debemos hacer los ejercicios de lectura de los distintos instrumentos, porque no perdamos de vista que todo está dentro de un contexto que nos da la ley, razón por la cual el instrumento o la fuente llamada a ser consultada de manera principal es la ley, aquella que condiciona el actuar no solo de nosotros los particulares, sino también el actuar de las autoridades. Esto también lo menciono porque uno de los aspectos que hemos visto también en este periodo es que frente a algunas actuaciones administrativas e incluso algunas actuaciones judiciales, no se está teniendo claridad sobre digamos, jerarquía o posicionamiento que tienen las distintas fuentes, hasta el punto que se le ha querido dar aplicación primordial y principal a una circular como si ello generara un derecho como si lo hace una norma o una ley. Así que tenemos primero las circulares, que cuando las vayamos a recorrer, recuerden, no nos están hablando directamente a nosotros. El ministerio le está hablando es a sus subordinados, que indirectamente me estén enviando mensajes, que indirectamente me estén enviando señales, que me permitan anticipar la forma como la autoridad va a asumir una determinada posición. Pero ello, para nada, implica una transformación del derecho normativo, que es el que guía nuestro actuar. Otro conjunto de normas que se han venido expidiendo son las resoluciones. Y el conjunto de normas que se han venido expidiendo, que son las resoluciones, básicamente tienen un papel o juegan un papel de manera distinta. Las resoluciones son órdenes escritas dictadas por el jefe de un servicio público, que ahí sí hay un carácter general, que son obligatorias y permanentes y que se limitan a la competencia de ese servicio público. Se dictan fundamentalmente para cumplir una función que la ley le encomienda a ese servicio público en particular. En ese sentido, para uno entender cuáles son las resoluciones que expide el Ministerio del Trabajo, lo primero que debemos hacer es identificar cuáles son las funciones asignadas al Ministerio del Trabajo. Y ya, cuando se trata de instrumentalizar el ejercicio de su función, de reglarlo, de instruirlo, la cabeza, el jefe de ese servicio público, emite las resoluciones respectivas. Así que en una resolución no encontramos derechos subjetivos. Entendamos cómo una resolución no tiende a definir derechos. Normalmente una resolución lo que tiende es a adjetivar, a procedimentar, a instrumentalizar,
a generar las reglas bajo las cuales se va a ejercer ese servicio público. Un ejemplo, el Ministerio del Trabajo es la cabeza máxima en materia de inspección y de vigilancia en materia del trabajo. Así que esa función la tiene el Ministerio del Trabajo. Pero el Ministerio del Trabajo necesita instrumentalizar cómo la ejerce. Apertura de oficinas, digamos, las notificaciones, los términos, etcétera. Y en ese sentido es a través de resoluciones a través de las cuales el ministerio nos da las reglas de funcionamiento de ese servicio público. Y desde luego esas resoluciones son de obligatorio cumplimiento. Entonces, miren lo importante de este lenguaje. Sé que hoy estamos hablando de unos contenidos un poco más técnicos, pero es absolutamente importante porque nos va a ayudar a nosotros a robustecer nuestras estrategias, no solo desde un punto de vista de implementación práctica, sino también estrategias de defensa frente a actuaciones administrativas o judiciales, porque sabemos cuál es el posicionamiento que tiene cada uno de estos instrumentos en un ordenamiento jurídico que tiene unas jerarquías y unas reglas. Así que hablamos de resoluciones no para identificar o crear derechos o definir situaciones jurídicas que a nosotros como particulares nos apliquen, sino son resoluciones que sí son de obligatorio cumplimiento, puesto que instruyen o nos indican la forma como nosotros y la autoridad pública se entienden para el ejercicio de ese servicio público que está asignado a esa autoridad. Y finalmente vamos a hablar también de decretos. Aquí los decretos sí tienen una relevancia bien importante. Y es que con ocasión de la declaratoria de la emergencia social, económica, pues se permite que de manera temporal el gobierno nacional, en cabeza del presidente y sus ministros, se atribuya la posibilidad de expedir leyes o expedir normas con alcance legal, y son los llamados decretos ley. Esto sí tiene una incidencia muy importante, porque es en la ley donde se subjetivizan las obligaciones y los derechos de los ciudadanos y de los particulares. Lo que se establezca a nivel de decreto sí tiene un alcance, digamos, de particularizar el contenido de un derecho propiamente dicho o particularizar el contenido de una obligación. Así que atentos en identificar de qué tipo de regla estamos hablando, porque si estamos hablando de una circular, no somos nosotros los destinatarios directos de lo allí contenido. Indirectos, nos están mandando alguna señal, pero lo allí contenido no es técnicamente vinculante al particular. La resolución lo es, pero la resolución no llena de contenidos derechos. La resolución lo que hace es instrumentalizar, reglar, dinamizar la forma como se ejecuta un servicio público particular, que en el caso del ministerio pues son las funciones asignadas al ministerio. Y los decretos sí son leyes. Decretos expedidos en el contexto de la emergencia son leyes. Nos subjetivizan derechos, nos subjetivizan obligaciones y por lo tanto condicionan el marco de actuación que como particulares tenemos a la hora de identificar qué puedo hacer y qué no puedo hacer respecto de las relaciones que tengo con terceros, en este caso particular con los trabajadores. Así que vamos ahora a meternos a cada una de las normas de las fuentes que han sido expedidas por el Ministerio del Trabajo. Pero como se los anticipé, el material que les vamos a compartir va mucho más allá, hace un recorrido por todas otras autoridades, haciendo esta clasificación entre circulares, resoluciones y decretos, desde luego tomando la foto al final del día de ayer, que fue bastante movido en expedición de normas. Previo a mirar el Ministerio del Trabajo, recordar que la Presidencia de la República expidió una directiva presidencial número 2 del 12 de marzo del 2020. Todavía no estaba declarada la emergencia social, pero de alguna manera ya el gobierno nacional advertía que tenía que asumir como política pública y por lo tanto un criterio de orientación a todas las autoridades del poder
Ejecutivo como política pública acciones de prevención y acciones de mitigación de los riesgos del contagio del COVID-19. ¿Por qué les quiero mencionar esto? Es algo que hemos venido insistiendo en distintos espacios en los que hemos conversado. No nos imaginemos que muchas de las medidas que hoy en día estamos atendiendo, que hoy en día estamos incorporando, sean medidas de una aplicación puramente coyuntural. Porque coyuntural será la declaratoria de la emergencia desde un sentido jurídico. Cuando digo desde un sentido jurídico, es ese espacio de tiempo en que el gobierno nacional se atribuye la facultad de expedir leyes, porque lo podrá hacer mucho más expedito que si se siguiera el curso normal de la producción normativa en el Congreso de la República. Pero eso es coyuntural. De hecho, la emergencia está cumpliendo el 17 sus 30 días de vigencia y muy seguramente, casi que es un hecho, que se prorrogue por un tiempo adicional, pero ello es coyuntural. Pero lo que no es coyuntural, y es muy importante que lo asumamos, es una política pública que nos hace un llamado a cambiar, a reinventar una serie de prácticas empresariales con el fin de entender que tenemos que incorporar dentro de nuestras estrategias y dentro de nuestra visión también una realidad. Y es que la realidad de contagios a circunstancias como el COVID-19 o a muchos otros que puedan surgir en corto o mediano plazo, nos demanda hacer cambios en nuestra forma de ejecutar nuestra actividad empresarial. Y eso se marca desde una directiva presidencial que advierte que debemos como colombianos incorporar el uso de la tecnología y de la información para la ejecución de nuestras actividades, el uso de herramientas virtuales colaborativas para minimizar reuniones presenciales, etc. Lo que quiero de alguna manera decir es que el país no debería ser el mismo después de que surja o finalice la circunstancia de emergencia, porque lo que se nos puso de presente es un llamado a transformar muchas de nuestras dinámicas. Y el llamado que hemos venido haciendo a los empresarios es que este tiempo de cuarentena no solo lo invertamos para efectos de investigar, de definir cómo atendemos la crisis, sino también lo invirtamos para efectos de definir cómo va a ser nuestro futuro próximo en una realidad que nos está obligando a cambios. Un ejemplo sencillo. La Superintendencia de Industria y Comercio expidió una resolución que prohíbe el uso de controles biométricos. Un cliente un poco preocupado me decía, ¿cómo hago si en este momento yo tengo un flujo de personal muy grande y el control biométrico es el que me permite hacer el control de ingresos, de salidas y de los colaboradores? Entonces, lo primero que nosotros le advertíamos es, pues el primer llamado es que ese sistema hay que cambiarlo. Pero me decían, pero es una medida coyuntural. Y le advertíamos, no es una medida coyuntural en ese sentido. Porque precisamente es ese tipo de prácticas el que nos están obligando a generar cambios que van a tener una proyección de permanencia en el futuro. Así que tenemos que cambiarnos. Tenemos que cambiar a un mecanismo de un código de lectura QR o de una lectura facial, etc. Y cuando hicimos el ejercicio, el cliente en cuestión de 2 días encontró que esas soluciones efectivamente estaban y fueron implementadas. Pero si no hubiésemos salido de la visión corta de pensar que esto es solo durante la emergencia, seguramente no se hace el proceso de transformación a esas dinámicas. Entonces, de alguna manera quiero hacerles esa invitación a que no solo invertamos este tiempo a definir cómo atendamos la crisis, sino también invirtamos este tiempo a definir cómo nos reinventamos para posterior de este proceso como tal. ¿Por qué? Porque lo que se nos ha hecho es un llamado a transformar, a dinamizar y a reinventar muchas de nuestras prácticas. Las firmas de documentos, por ejemplo, tamaña dificultad en la que muchos se estaban ahogando
porque no sabían cómo formalizar la firma de un documento, porque estábamos acostumbrados a que el documento tiene que ser un papel físico con una firma en tinta a mano escrita. Desde hace mucho tiempo nuestro ordenamiento jurídico ha cambiado el concepto de documento, ha cambiado el entendimiento de las firmas y de la formalización de ello. Así que aquí hemos tenido una oportunidad súper valiosa para cambiar esas dinámicas por documentos digitales, firmas digitales y buscar otras alternativas distintas de cómo se construye el consentimiento con la gente. Bien, posterior a esta directiva presidencial, se expide por parte del presidente de la República el decreto 417 del 17 de marzo del 2020. Por eso la fecha del 17 que les hablaba hace un instante, porque este decreto declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por un término de 30 días calendario, término que podrá ser prorrogado y que básicamente lo que implica es que mientras el estado de emergencia económica, social y ecológica esté declarado, el gobierno nacional se atribuye la facultad de expedir decretos con fuerza de ley, como se los expliqué hace un instante. Pero también algo que quiero advertirles es que muchas de las normas que se han expedido con ese decreto de fuerza de ley han dicho que mientras esté el estado de emergencia económica, social y ecológica, o en algunos casos han hablado de un plazo posterior al estado de emergencia económica, social y ecológica. Esto un poco para decirles que las normas que se han ido expidiendo son normas que tienen una vigencia bastante temporal. Y eso es también algo que ustedes de manera aguda tienen que identificar con el fin de hacer el uso más estratégico posible de las posibilidades allí contenidas. Les voy a dar un ejemplo de cómo tener identificado esto nos permite ser mucho más agudos en la forma de cómo definimos algunas estrategias. Alguna empresa nos preguntaba y decía, bueno, yo quiero hacer una combinación entre licencias y vacaciones anticipadas. Entonces lo que hemos pensado es que las personas salgan a licencia ahora y si al finalizar el periodo de la licencia todavía no hemos ganado algún ritmo, así sea parcial de normalidad, lo que hemos pensado es sacar a las personas en vacaciones haciendo uso de la posibilidad que hoy en día existe con base en un decreto expedido al amparo de estas facultades. Pues bien, ahí lo que quiero advertirles es que si uno mira esto, uno diría el orden debería ser al revés. Porque si yo me voy con la medida de licencias y por decir algo convengo 2 meses de licencia, es bastante probable que al momento en que finalice la licencia yo ya no tenga vigente la norma que me permite el imponer de manera anticipada el disfrute de vacaciones. Así que en vez de irme con 1 mes o 2 meses de licencia para después sumar el periodo anticipado de vacaciones, desde luego en la medida que le resultase posible, debería ser, me voy al periodo anticipado de vacaciones haciendo uso de la norma que hoy existe y está vigente, y después me voy a la alternativa de la licencia. Alternativa de la licencia que recordarán cuando lo conversamos en el curso anterior, que no depende de las normas que se están expidiendo en el marco de la emergencia, sino que depende de una norma que ya existía y que está contenida en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, lo que de alguna manera quiero advertir o informarles es que la administración de las normas de la emergencia tiene que verse con una aproximación de coyuntura y temporalidad. No nos estemos imaginando que, por ejemplo, el tema de vacaciones anticipadas con un preaviso de un solo día nos va a nosotros a perdurar de una forma indefinida en el tiempo. Así que se decreta el estado de emergencia económica y social. Mientras esto pasaba, ¿cómo estaba reaccionando el Ministerio del Trabajo? Y van a ver ustedes un comportamiento bien particular. Y es que antes de que se expida la declaratoria de emergencia por parte del gobierno nacional, pues ya las distintas autoridades venían moviéndose dentro de lo que legalmente podían hacer. Todavía no podían expedir decretos con alfuerzo de ley porque no había sido declarada la emergencia.
Así que los primeros pronunciamientos o las primeras formas como el Ministerio del Trabajo se pronunció fue a través de circulares. Recuerden, circulares, destinatario directo, los inferiores en la estructura del Ministerio del Trabajo, no los particulares, pero los particulares empezamos a recibir una información indirecta o algunas señales que nos permiten a nosotros anticipar la posición que va a asumir la autoridad frente a esto. Yo debo advertir, y es una posición muy personal, que he visto, en mi opinión, algo de imprecisión en la técnica al momento de definir los contenidos de las circulares por parte del ministerio. Pero creo que esa imprecisión ha sido tal vez voluntaria, porque se han querido utilizar las circulares del ministerio para mandar mensajes con algún volumen. Y en realidad ese no es el objetivo que tienen las circulares del ministerio. Las, las primeras circulares del ministerio, que fueron las circulares 017 del 28 de febrero de 2020 y la circular 018 del 10 de marzo de 2020, todavía estaban en esa primera fase que les hablábamos al principio, que las reflexiones girarían en torno a cómo contribuir a acciones para mitigar los riesgos de contagio y cómo, digamos, empezar a sumar esfuerzos en prevención, en elementos de protección personal, etc. Y esos fueron los contenidos de esas circulares, que empezaban a hablar sobre la necesidad de empezar a incorporar procedimientos preventivos, de informar a las autoridades, de asesorarse o asistirse de las administradoras de riesgos laborales, etc. Pero fueron circulares hechas a la medida de una parte muy incipiente de la emergencia. Recordarán ustedes que en esa parte incipiente las orientaciones eran incorporen lavado de manos, que hayan lavamanos en las empresas, desinfectantes y una serie de acciones pues muy propias del momento que se estaba viviendo. Pero en la medida en que se va ganando un poco de complejidad y vamos pasando a momentos distintos, pues también fue cambiando el contenido de las circulares del ministerio. En la circular 021 del 17 de marzo, que observen esa fecha, era recién expedida la declaratoria de la emergencia, pues el ministerio mantenía su discurso de vamos a estar en una circunstancia de salud difícil, actuemos en términos de contribuir en la disminución de la densidad en los sitios de trabajo, trabajo en casa, teletrabajo, vacaciones anuales, permisos remunerados, etc. Pero ya las circulares del ministerio empiezan a ganar un tinte distinto después de que se declara la emergencia. Porque apenas se declara la emergencia, desde luego se empezó a presentar en el mundo jurídico otras realidades. Y eran las realidades en las cuales ya se empezaba a advertir que existiría un impacto más o menos prolongado en la posibilidad de mantener normalidad en las condiciones de ejecución de trabajo. Y entonces fue donde apareció la famosísima circular 022 del 19 de marzo de 2020, que ya tiene el apellido de circular externa, en el que sí de frente lo que nos están diciendo es quiero mandarles un mensaje, pero insisto, no son reglas o instrumentos que subjetivicen derechos, no reemplazan la ley. Pero los mensajes que el ministerio nos ha mandado a través de esos instrumentos ha hecho uso de una serie de dialéctica o de expresiones que no para todo el mundo resulta de fácil entendimiento. Y ahí el desconocimiento ha sido terreno propicio para generar confusiones y angustias. Lo primero es que en esa circular se hizo un llamado para proteger a los trabajadores, estimular la economía y el empleo y sostener los puestos de trabajo. Claro, válido. El Ministerio del Trabajo es autoridad también en política pública en materia de trabajo y es válido que mande ese mensaje a los particulares. Pero observen ustedes que lo que generó mayor ruido no fue esa primera parte, sino fue la segunda, donde el ministerio dijo, hasta el momento no se han autorizado despidos algunos, ni se han autorizado suspensiones del contrato de trabajo. Acto seguido, muchos actores políticos y muchos medios de comunicación tradujeron esta circular en
el Ministerio del Trabajo ha prohibido y ha dicho que no autoriza retiros ni suspensiones. Para un lector desprevenido, esa sería una conclusión fácil de llegar. Pero para un lector agudo, que es lo que queremos con este tipo de ejercicios a nuestros empresarios, sabemos que el Ministerio del Trabajo está haciendo referencia de manera abstracta a circunstancias que deberían haberse hecho referencia de manera puntual. ¿Cuáles son esas circunstancias? Una, la del despido colectivo. El despido colectivo es una institución particular que está regido en el ordenamiento jurídico, que dependiendo del tamaño de su compañía, restringe para que en un periodo de 6 meses no se desvinculen a un porcentaje determinado de trabajadores, pero no se desvinculen por un despido sin justa causa, aquel que implica una indemnización. Pero en nada tiene que ver con retiros por otras causas, causas legales como el término fijo, la hora labor, los mutuos acuerdos, periodos de pruebas, renuncias, etc. Entonces, cuando el ministerio acá de manera abstracta dijo esto, de manera concreta lo que estaba diciendo es: yo hasta ahora no he autorizado despidos colectivos. Y de hecho no lo había autorizado. ¿Por qué? Porque era una etapa muy incipiente y los despidos colectivos requieren un trámite administrativo. Y también dijo no autorizado suspensiones, pero también precisar cuáles son las suspensiones sobre las cuales se requiere autorización del ministerio. Pues son aquellas suspensiones en las que se alegan circunstancias técnicas, operativas y económicas y que implican el cierre del establecimiento hasta por 120 días. Pero las suspensiones derivadas de una licencia o las suspensiones derivadas de una fuerza mayor o caso fortuito no son autorizadas o competencia del ministerio. De hecho, en esa propia circular externa el ministerio dijo: y en el caso de la fuerza mayor, el llamado a resolver eso es un juez. Otra vez en un uso del lenguaje tal vez intencional que llevó a que muchas personas tuvieran en la cabeza que se tenía que ir a un juez a pedir la autorización para suspender el contrato por fuerza mayor o caso fortuito. Conclusión apresurada y equivocada, porque lo que el ministerio quiso decir de manera abstracta y que de manera particular debió haberlo concretado era que si había alguna discusión sobre una fuerza mayor o caso fortuito, el llamado a resolver esa discusión era un juez, mediante un proceso o un procedimiento. Quiero resaltarles que la Procuraduría Delegada en Asuntos Laborales expidió recientemente una circular, en mi opinión, un documento bastante interesante, donde recorre cada una de estas circunstancias laborales y, por ejemplo, en este caso particular de la fuerza mayor, fue muy clara en advertir que eso no es competencia del ministerio, e incluso se fue un poco más allá. Encontré bastante afinidad con ese documento, porque el ministerio dijo, la Procuraduría dijo: en mi opinión, el COVID como COVID no es una fuerza mayor o caso fortuito en temas laborales. Pero lo que genera la fuerza mayor o caso fortuito es las decisiones administrativas que puedan impedir la ejecución en materia del contrato de trabajo. Aspectos en los que, si recuerdan los que nos acompañaron en el evento del marzo, decíamos: el COVID va a generar crisis económica, pero la crisis económica en sí mismo no pareciera ser un argumento fuerte, por lo menos en el terreno de lo laboral, y conociendo antecedentes jurisprudenciales para alegar una fuerza mayor o caso fortuito. Pero cosa distinta es alegar el acto administrativo, el decreto que impide la movilidad, el decreto que ordena cierres. Eso sí es una fuerza mayor o un caso fortuito, y así, por ejemplo, coincide la Procuraduría en el documento que les estamos expidiendo. También quiero decirles ahí, todas las autoridades, llámese SENA, llámese Ministerio del Trabajo, llámese Procuraduría, en general van a ser tremendamente prudentes en el uso del lenguaje que utilizan, porque también les asiste una responsabilidad de no generar un pánico social. Pero como estamos creando lectores agudos, vamos a aprender a leer lo que vamos a aproximarnos en términos de estos documentos y poder identificar cuáles son los mensajes que allí nos están enviando. Así que esa fue la circular, que en ningún momento prohibió terminaciones de contratos, ni prohibió licencias, etcétera. Simplemente nos quiso enviar unos mensajes abstractos que se prestaron para unas interpretaciones equivocadas, pero que de manera concreta hace referencia a lo que les estoy mencionando.
Después apareció la circular 024 del 24 de marzo, que también hace referencia a una instrucción interna en cómo se deben garantizar los procedimientos y flujos de procesos para garantizar los subsidios a adulto mayor. Recuerden que una de las primeras acciones en las que el gobierno nacional empezó a moverse fue en atender a los grupos de mayor vulnerabilidad. Apareció la circular 026 del 27 de marzo, también un poco sobre ya empezar a hacer llamado para que las ARLs y para que los empleadores empezasen a trabajar de manera mancomunada en todo este esfuerzo de prevención, de capacitación, etcétera. Y apareció otra circular que fue la 027 del 29 de marzo, que fue otra circular que también generó bastante ruido en nuestro ordenamiento o en el país. Porque fue una circular en la que el ministerio se pronuncia diciendo que se prohíbe coaccionar a los trabajadores a tomar licencias remuneradas. Aquí varias cosas por resaltar. Primero, no se necesitaba circular para eso, porque en términos generales los acuerdos requieren libertad en el consentimiento, razón por la cual es un principio general advertir que un vicio del consentimiento es la coacción, razón por la cual yo no puedo coaccionar a nadie a que acepte o se vincule a un determinado acuerdo. Pero como les digo, el Ministerio del Trabajo ha utilizado las circulares para mandar mensajes, para generar ideas en la opinión. ¿Y cuál fue el mensaje o la idea que aquí se generó en la opinión? Es que después de que salió esta circular, algunos actores políticos, algunos medios de comunicación volvieron la circular el siguiente, digamos, titular de prensa: prohibidas las licencias no remuneradas. Equivocado. Primero, porque las licencias no remuneradas están previstas en la ley, Código Sustantivo del Trabajo, y ya nosotros tenemos claro que una circular no es un instrumento normativo que reemplace una ley. Y dos, porque el ministerio lo que quiso fue advertir. Acuérdense que la circular nos manda mensajes. Advertir, y lo que nos estaba diciendo es: aquellos empleadores que están conviviendo licencias, yo voy a mirar con mucho cuidado que las licencias sean voluntarias y no que las licencias estén siendo obligadas. Razón por la cual ahí en realidad lo que existió fue una manifestación política, pero también una instrucción a los inferiores dentro del ministerio para decirles: cuando vean licencias no remuneradas, no es que no sean válidas, pero usted por favor haga especial atención en poder determinar si esas licencias fueron libres y no fueron coaccionadas. Ya después de esto, toda una serie de complementos que en realidad no tienen sentido, como aquellas afirmaciones que han hecho algunas autoridades, que es que las licencias tienen que ser pedidas por el trabajador. Pueden ser pedidas por el trabajador, pero lo cierto es que las partes del contrato de trabajo tienen la plena autonomía para convenir la suspensión de la ejecución del contrato. Es otro principio y otra regla general. Entonces, en este aspecto particular, decirles: cuando leamos las circulares, hagámosle caso es al mensaje político que nos están enviando, no caso, oigamos el mensaje político, pero no entendamos que nos están cambiando el derecho o las normas. Bien, después vino la circular 029 de abril de 2020, en la cual ya empezamos a mandar alguna serie de acciones relacionadas con que ese trabajo mancomunado entre administradoras de riesgos laborales y empleadores tenía que ir más allá, porque tenía que empezar a incorporar unas reflexiones en términos a los elementos de protección personal. Y de hecho hay un decreto recientemente expedido sobre ello, que advierte que para aquellas actividades de altísimo riesgo de contagio corresponde a la administradora de riesgos laborales el suministro de los elementos principales de protección personal. Aquí quiero hacerles un llamado a nosotros y también a nosotros como gremio, que nos sumemos a esas reflexiones digamos, y discusiones sobre este punto, porque no podemos dejar que estas discusiones se limiten únicamente a ciertos espacios como podrían ser los espacios de salud o como podrían ser los centros médicos, porque es cierto que van a haber otras dinámicas en las que también van a haber un altísimo riesgo de contagio.
Piensen ustedes en los hoteles, en un futuro cercano, en lo que no es razón del personal nuestro, sino que es a razón del flujo de los huéspedes. Piensen ustedes en empresas de transporte, piensen ustedes en otros tipos de empresas, industrias, donde van a existir unos riesgos de contagio importantes. Debemos sumarnos a esas reflexiones y a estas discusiones para que se aperture cuáles son esos centros o esas prácticas o esas industrias o esas empresas donde debe empezarse a generar una reflexión particular sobre el suministro de estas herramientas. Y vuelvo y les digo, pensemos no solo en la coyuntura, sino también pensemos en el futuro eh, inmediato. Imagínense que seguramente vamos a tener que hacer instalación de dispositivos de descontaminación para el acceso a ciertas instalaciones, etcétera, que van a empezar a presionar también de manera importante los presupuestos, porque en ningún presupuesto estaba contemplado un ítem que fuera las medidas o protocolos asociados al COVID-19. No más acérquense ahora a la industria de la construcción, que ha venido trabajando y liderando ya desde ya la generación de una serie de protocolos para efectos de poder advertir su reactivación urgente, y van a ver el nivel de detalles y exigencias que implican esos protocolos hasta el punto que muchos empresarios empiezan también a cuestionarse la forma de cómo sufragar o asumir los costos que van a estar asociados a ello. Bueno, después de la historia de las redes circulares en el ministerio, viene el mundo de las resoluciones en el ministerio, que ya sabemos que el mundo de las resoluciones en el ministerio lo que ha sido fundamentalmente son reglas en las que me indican cómo el Ministerio del Trabajo va a ejecutar su función pública. Aquí el grueso de las resoluciones están enfocadas al tema de suspensión de términos, de los trámites, la suspensión de la atención a público, por ejemplo, en temas de conciliaciones, etcétera. Entonces, si ustedes tienen un permiso de horas extras en trámite, está suspendido los términos. Si estaban con una querella administrativa en trámite, están suspendidos los términos. Pero quiero resaltar una resolución que es la 876 del 1 de abril de 2020, que de alguna manera a estos lectores agudos que estamos incentivando les empieza a generar mucha coherencia con lo que hablábamos ahorita. Mal podría decirse que el Ministerio del Trabajo diga que no van a haber ningún tipo de autorizaciones de despido o suspensiones, cuando precisamente la resolución 876 del 1 de abril de 2020 dice que se suspenden todos los términos procesales excepto los relacionados con las autorizaciones de despidos y suspensiones del contrato por un término de 120 días. ¿Cuáles despidos? Despidos colectivos. ¿Y cuáles suspensiones de contratos? Por razones técnicas, operativas y económicas hasta por 120 días. Es decir, más allá de los mensajes políticos que el gobierno ha mandado, sus circulares y sus medios, existe una conciencia en que muchas empresas se van a ver en una dificultad que les demandará la posibilidad de acudir a estos escenarios de despido y de suspensión. Y tan existe esa conciencia que es el único término procesal que se mantuvo activo en relación con todos los demás procedimientos. Y esta resolución es una resolución que me llama la atención también comentárselas con una anterior, que es la resolución 803 del 19 de marzo de 2020, que también generó otra confusión importante, porque en esa resolución el ministerio dijo que se ejercía poder preferente para todos los trámites relacionados con las autorizaciones de los empleadores para suspender los contratos hasta por 120 días y para los despidos colectivos. Miren una cosa súper interesante, fecha 19 de marzo, fecha de la circular en la cual el ministerio habló que no se autorizaban que no se habían autorizado despidos, 19 de marzo. La suma de esta circular más la suma de esta resolución cogió a muchos incautos y los llevó a la conclusión de decir, por poder preferente el Ministerio del Trabajo dijo que no autorizaba despidos colectivos ni suspensiones. Combinaron la circular con la resolución. Lo primero que hay que aclarar es que poder preferente no es un acto de decisión, digamos, ya de contenido particular frente a decisiones o solicitudes que se puedan presentar. Lo que el Ministerio del Trabajo ahí dijo fue que ejercía poder preferente, es decir,
porque estos trámites normalmente se adelantan ante las direcciones territoriales. Entonces, lo que dijo el ministerio fue, cualquier solicitud que les llegue a las direcciones territoriales para suspender términos o contratos hasta por 120 días o terminar los contratos de trabajo, no va a ser atendida por las direcciones territoriales porque por poder preferente va a ser atendida a nivel central por una oficina especializada para ello. Entonces, observen ustedes cómo, mientras en la opinión pública se generan unas ideas, en el tras bambalinas, pues se entiende que hay una realidad que no puede negarse, y lejos de estarse diciendo que no se van a autorizar despidos o que no se van a autorizar suspensiones, el ministerio ha venido definiendo el procedimiento para estudiar las solicitudes, hasta el punto que definió un procedimiento preferente que tiene que darle algo de agilidad. Ahora sí aprovecho también para hacer el llamado como lo hemos hecho desde el principio. No cabe duda que la mejor alternativa será el diálogo, la construcción de opciones mancomunadas y concertadas con la gente. ¿Por qué? Porque incluso hasta para hablar de retiros y de suspensiones va a ser un camino más eficiente de lograr que estos caminos administrativos, en los cuales hay términos, en los cuales hay actos administrativos, hay recursos, etc. Por ejemplo, para las empresas que presentaron solicitudes para mediados del mes de marzo, hasta la semana pasada conocí que el Ministerio del Trabajo les estaba respondiendo diciendo acuso de recibo su solicitud y para efectos de darle trámite a la misma, quiero hacerle unas preguntas y quiero preguntarle si implementó las recomendaciones que por ahí les mandé indirectamente con las circulares. Quiero preguntarle qué ha hecho respecto a las opciones que tiene el Código Sustantivo del Trabajo. Cuénteme de qué forma usted ha sido un empleador activo y no pasivo en tratar de resistir la emergencia y no simplemente en dejarse ahogar por la misma. Cuénteme eso, le doy un plazo y sigo estudiando su solicitud. Entonces, se los traigo simplemente para de presente que por lo menos ahí ya va un mes de por medio y no ha habido, digamos, velocidad en la resolución de ello. Y lo que sucede es que durante ese mes los contratos se mantienen activos. Así que es preferible redireccionar los esfuerzos. En vez de gastarme unos meses de contratos activos esperando una resolución del Ministerio del Trabajo, puedo redireccionar esos esfuerzos para hacer tal vez más atractivos mis opciones de licencias o incluso mis opciones de terminación de los contratos de trabajo. Pues quería resaltarles de manera particular esta resolución que fue de la que se juntó la circular de la misma fecha, las mezclaron y en medios noticiosos y políticos se generó una conclusión totalmente equivocada sobre la misma. Y después del mundo de las resoluciones viene el mundo de los decretos. Y con esto vamos a ir dando cierre al ejercicio que queríamos hoy. Que ya los decretos ya sabemos que hacen referencia ya a circunstancias que subjetivizan, particularizan derechos y particularizan obligaciones. Es decir, que es a raíz de los decretos donde sí podemos decir que ya hay algo concreto, nuevo en el ordenamiento jurídico que busca brindarme alguna herramienta adicional. Porque hasta ahora las circulares y las resoluciones no tienen esa potestad, no pueden cambiar la ley. Pero los decretos, que si observan las fechas, ya están todos expedidos posterior al 17 de marzo, es decir, ya son en el contexto de la emergencia y por eso son decretos legislativos, pues ya son decretos que pueden cambiar la ley, que son decretos que pueden entonces subjetivar derechos y obligaciones. Entonces, es en los decretos donde está la pepa, realmente de qué es lo nuevo que puedo hacer. En el webinar anterior o en el streaming anterior, hablábamos de qué es lo que puedo hacer con las normas que existían. Ahora, ¿qué es lo nuevo que puedo hacer? Pues lo nuevo que puedo hacer me lo determinan son los decretos. Y en materia laboral los decretos han ido un poco lentos, ya se están moviendo un poco más, pero han ido un poco lentos, porque inevitablemente siempre hay muchos actores y muchos intereses de por medio. Ustedes ven como en otras disciplinas ha habido una velocidad un poco mayor, pero en este aspecto particular la velocidad ha sido lenta.
El primer decreto fue el decreto 488 del 27 de marzo del 2020, donde básicamente lo que nos estableció fue dos cosas nuevas que antes no existían. Una, decir que se creaba una nueva categoría de retiro de cesantías. Una nueva categoría, ¿por qué? Porque la ley ya tiene en qué eventos puedo retirar las cesantías. Entonces dijo el gobierno nacional que para las cesantías consignadas en los fondos. ¿Y por qué las de los fondos? Porque también existe por medio una preocupación en proteger la caja de la empresa. Así que mal así hubiera hecho el gobierno nacional diciendo que también las cesantías en causación. Entonces dijo, para las cesantías que están en los fondos, únicamente en la de los fondos, si el trabajador, como consecuencia de esta circunstancia, tiene su contrato activo y tiene una disminución de su ingreso por una revisión, por una licencia, podrá solicitarle al fondo un retiro parcial de las cesantías allí consignadas. Para lo cual el único requisito que tiene la norma es el certificado escrito expedido por el empleador. Y corresponde a cada fondo, a través de sus medios virtuales, establecer el mecanismo para que se pueda hacer la solicitud. Quiero enfatizar ahí que es una alternativa nueva, eso no existía. Algunos me preguntaban, ¿pero quiere decir que si pierdo el trabajo no la puedo utilizar? Claro que sí, pero no necesitábamos norma que lo dijera porque ya existía una norma preexistente que allí lo establecía. Aquí lo particular es aquellos que no pierden su trabajo, que revisaron su contrato, disminuyeron salarios o que entraron en licencias, podrán solicitar el retiro parcial de sus cesantías. Eso es la primera real medida nueva que aparece de acciones para afrontar la crisis. ¿Que en qué alivia el tema? En que eventualmente se pueden acompañar estas medidas de disminución brindándole al trabajador conocimiento sobre la posibilidad de poder acceder a estos otros recursos. Y la otra gran medida que anunció este decreto fue las vacaciones anuales, anticipadas y colectivas. ¿Dónde está lo nuevo? Uno, en el preaviso. La norma me exigía a mí un preaviso de 15 días. Pero aquí esta disposición me dice que puede ser con un preaviso de un día. Y lo otro, que no sé si sea tan nuevo, pero en realidad le da claridad sobre la posibilidad de los anticipos. De tal forma que yo puedo preavisar y programar vacaciones, no solo las causadas, sino también vacaciones anticipadas. Como les decía, eso va un poco al ritmo de lo que son las disposiciones de la emergencia. Lo que quiere decir es que finalizado esto, también finalizaría un poco esta posibilidad como tal. Y sobre el mecanismo de protección al cesante, que ya después hay una reglamentación más específica, que lo vemos en una resolución, que es la resolución del 30 de marzo, pues básicamente lo que se establece es la forma como se accede. Pero aquí yo sí quiero decir que, en mi opinión, lamento un poco la forma como se ha aproximado el tema del mecanismo de protección al cesante, porque estas disposiciones y la resolución expedida por el ministerio, lo que ha hecho es dejar énfasis en el mecanismo de protección al cesante solo frente a la circunstancia de terminación del contrato, omitiendo que el mecanismo de protección al cesante también aplica frente a la circunstancia de suspensión del contrato. Aquí quiero hacer un comentario porque durante esta semana se han conocido varias decisiones de tutela adversas en los empleadores que han acudido a los mecanismos de fuerza mayor o caso fortuito. Uno, un llamado para que robustezcan sus estrategias de defensa. Hay que ayudar a hacer pedagogía a los jueces que también están omitiendo un poco las jerarquías y el papel normativo que se juega y que les expliqué con las diferencias entre circulares, resoluciones y decretos. Me ha generado casi que estupor ver cómo fallos de tutelas se amparan fundamentalmente en una circular del ministerio que, como les dije, no tiene ese alcance jurídico. Pero dos, además tenemos que ayudarle a los jueces a contarles otra realidad que no conocen. Señor juez, usted lo que tiene que hacer en esta tutela es vincular también a la caja de compensación, vinculemos al Ministerio del Trabajo, porque en los eventos de suspensión también aplica el mecanismo de protección al cesante, eso lo establece un decreto del año 2014 y no lo están haciendo. Así que la persona no está desprotegida por culpa mía, empleador. La persona está desprotegida porque el Estado no está haciendo lo que tiene que hacer en materia del mecanismo de protección al cesante para el evento de la suspensión. Y metamos esos otros dos actores
para que podamos enriquecer los argumentos y no quedarnos en la simpleza de ponerle al juez a la tentación de que escoja entre que el empleador tenga pérdidas o no ganancias y que el trabajador no tenga ingresos con qué comer. Porque si la defensa es así de sencilla, el juez muy posiblemente se va a inclinar frente a este segundo escenario y no al primero, en el que hay que robustecer y tener una visión mucho más integral de esto. El otro decreto es el decreto 500 del 31 de marzo de 2020, que le mete mano al tema de la distribución de los aportes a riesgos laborales con el fin específico de empezar a establecer no solo la creación de un fondo especial, sino la forma como se deben invertir recursos para efectos de atender también exigencias que en esta materia particular se tiene con ocasión de la emergencia, y ya les hice unos comentarios sobre eso. Pero el último decreto que se ha expedido con este alcance de temas laborales fue precisamente el decreto 558 que se expidió el día de ayer, que hace referencia al pago parcial de aportes al sistema general de pensiones. Miren, cuando salen este tipo de normas, si cuando las normas se hacen con tiempo, tienden a tener vacíos, ustedes simplemente imagínense qué pasa cuando las normas se hacen tan, digamos, a velocidad como la que están demandando las circunstancias. Esta medida la anunció el gobierno nacional desde el martes pasado y solo hasta el día de ayer logra expedir el instrumento. Y varias cosas diferentes a lo que se anunció versus a lo que salió. Uno, no es una medida por 3 meses, es una medida por 2 meses. Es lo primero que hay que advertir. Segundo, esta medida tiene varias cosas claras y tiene varias cosas no claras. ¿Qué está claro? En nuestra opinión está claro que aplica para todos los empleadores. Es decir, que en el contexto preliminar que se había hablado, parecía como si fueran medidas direccionadas solo para un segmento particular de pequeñas y medianas empresas. En realidad, si leemos las consideraciones y el texto del decreto, no aparece tal diferenciación, razón por la cual se diría que aplica para todo tipo de empleador con independencia de su industria y con independencia de su tamaño. Eso está claro. ¿Qué está claro? Está claro que lo que sucede es una reducción del aporte. Una de las circunstancias sobre la que se ha especulado es si lo que iba a pasar era una reducción de aporte o si lo que iba a pasar era un plazo para el pago del aporte. Las consideraciones y el texto del decreto hablan de una reducción del aporte, que no será del 16% durante estos 2 meses, el mes de abril y de mayo, que recuerden que abril paga en mayo y mayo paga en junio, sino que el aporte o la cotización será del 3%. Que está claro que también aplica para los independientes, también expresamente lo dice la norma. Que está claro cómo se distribuye el aporte. De ese 3%, el 75% corresponde al empleador, el 25% corresponde al trabajador. Está claro que si es un independiente, el 100% corresponde al independiente. ¿Qué está claro? Está claro que el ingreso base de cotización es el mismo ingreso base de cotización en salud, siguiendo la regla de mínimo un salario mínimo, máximo 25 salarios mínimos. ¿Qué está claro? Que se hizo un esfuerzo importante para tratar de proteger las pensiones mínimas. En el caso particular del régimen de ahorro individual, diciendo que estos 2 meses, que en términos de semana representan 8.59 semanas, se contabilizarán para la garantía de pensión mínima que se construye con 1.150 semanas. Y en el caso del régimen de prima media, que se contabilizará para la construcción de una pensión de salario mínimo para llegar mínimo a las 1.300 semanas. Esos elementos están claros. ¿Qué elementos no están claros? Algunos se podrá ganar claridad pronto, porque el decreto establece que el Ministerio de Salud tiene que expedir una resolución reglamentaria de la planilla para esto. Así que va a haber una planilla especial y va a haber una planilla especial, ya les insisto por qué, porque esto es una opción. Es decir, el empleador puede optar o no optar. Y uno podría preguntarse, ¿y por qué optar o no optar? O una de dos.
o porque hay unas condiciones que aún no nos han dicho, que en realidad no creo que sea ello, o dos, porque también existe por medio un llamado a que aquellas empresas que pueden mantener la normalidad en la cotización lo mantengan. ¿Por qué? Porque aunque no nos lo están diciendo expresamente, pueden existir unas afectaciones, así sean marginales, en la dinámica pensional de los trabajadores y ya les explico por qué. Me falta un elemento adicional de que está claro, y está claro que esa cotización mantiene la cobertura en los riesgos de invalidez y de muerte. ¿Qué no está claro? Un primer elemento que no está claro es de qué forma estas 8.59 semanas o este periodo de cotización reducida va a afectar la futura consolidación del derecho pensional del trabajador. Y miren esta falta de claridad es cómo impacta en el régimen de ahorro individual y en el de prima media. Porque en el régimen de ahorro individual se advierte que se sumarán las semanas para la garantía de pensión mínima. Quiere ello decir, y pareciera lógica esa conclusión, que como no hay capital, pues en realidad acá hay dos meses o de cotización que en realidad no están sumando al capital de la construcción de ese ahorro que la persona está haciendo para su pensión en el régimen de ahorro individual. Uno podría decir eventualmente eso no es del todo representativo, pero hay que advertirlo. Hay que advertirlo porque evidentemente lo que se va a tener es el aporte, las semanas para la garantía de pensión mínima, pero no nos imaginemos que es que le va a llegar capital a la cuenta. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el 3% básicamente corresponde al seguro provisional de invalidez y muerte y al costo de administración del fondo. Y digamos ahí, por no hacer ninguna reflexión particular sobre ello, distinto a decir que en realidad, pues ese 3% nada va para la cuenta del trabajador, va para el seguro provisional de invalidez y de muerte, que es un seguro, y para el costo de administración del fondo. En otras palabras, el que está poniendo aquí el esfuerzo completico es el trabajador a quien no le estaría llegando este ingreso ahorrado. Pero a nivel de prima media me parece un poco más complejo, ¿saben? Porque es que la norma utiliza una fórmula que es demasiado confusa. Y es que dice que las semanas se sumarán para una pensión de salario mínimo de 1.300 semanas. Lo que quiere decir es que si usted va a tener más de 1.300 semanas, estas 8.59 semanas no van a sumar. O también lo que quiere decir es que si usted va a tener una pensión superior al salario mínimo, pareciera que tampoco estas 8.59 semanas van a sumar. En otras palabras, para un trabajador que esté cerca a una pensión del régimen de prima media y que en la práctica va a implicar que tenga una pensión superior al salario mínimo legal, lo que creo que nos están diciendo es que le va a tocar trabajar 8.50, 2 meses más para poder sumar estas semanas adicionales que se estarían perdiendo. Entonces, eso es lo primero que no está claro y el decreto no lo dice con contundencia, creo que lo dice con una lectura más que aguda que uno hace, desde luego con el conocimiento que tiene sobre estas reglas. Otro elemento que no está claro, y aquí sí quiero hacer una súper advertencia a todos, y es que no está claro en qué condición tiene que estar el contrato de trabajo. Aquí para que todos seamos muy prudentes en las proyecciones que hacemos. Porque si yo leo las consideraciones del decreto, el decreto dice siempre que esto es un apoyo para que los trabajadores mantengan el pago de sus salarios. Si esa consideración se traduce en una regla, lo que implicaría es que esto no aplicaría en periodos de suspensión o de licencias. Reflexión importantísima, porque estamos hablando de un 12% que me estoy optimizando de la cotización y hay que valorar si ese 12% que me estoy optimizando de la cotización alcanza a ser superior o no superior a lo que yo me optimizo con una licencia, donde me optimizo lo parafiscal, pero recuerden ustedes que dependiendo del ingreso de la persona, la optimización será un 9 o será un 5%, donde me optimizo la parte de riesgo laboral, donde me optimizo una parte en salud. Yo sigo pensando que la optimización en el costo es mejor en la licencia que en el contrato activo, porque aparece optimización prestacional, etcétera. Pero sí lo que quiero hacerle la advertencia es que
por favor, prudencia ahorita en los cálculos y cuentas, porque no está claro que esta posibilidad vaya a aplicar para los contratos que están suspendidos. ¿Cómo lo vamos a saber? Cuando salga la planilla, porque dependiendo de esta planilla especial que expida el Ministerio del Trabajo, vamos a saber en qué condiciones se nos está permitiendo, si se permite la novedad de la suspensión o no, o si nos van a obligar a que esta optimización se acompañe con el pago pleno del aporte para fiscal y con el pago pleno de riesgos laborales, digamos con la condición de un contrato activo. Esto no se los digo con tono de alarma, se los digo con tono de responsabilidad, porque si ustedes solo leen el decreto no pareciera decir nada distinto a el ministerio reglamentará la planilla. Pero cuando lee uno las consideraciones, que son bastante largas, no les pido que se las lean siempre, pero son bastante largas, ahí en un par de renglones dicen que esta medida se da para que el trabajador mantenga su salario. Me inquieta y me preocupa cómo vaya a entender el Ministerio del Trabajo, el del Salud, ello al momento de reglamentar la planilla. Que no está claro tampoco el aporte al Fondo de Solidaridad y Subsistencia. ¿Por qué? Porque particularmente yo creo que ese aporte no debería darse, porque aquí lo que existió fue un cambio temporal de la regla de cotización. Entonces, la regla de cotización para estos 2 meses es el 3% y punto, distribuido 75-25 y punto. No obstante, me imagino que podrán haber voces que advierten que el régimen de solidaridad y subsistencia es un aporte, si bien accesorio, si bien es parte de la cotización, podría tener algo de independencia con la cotización obligatoria y por lo tanto debería mantenerse la obligación de ese pago. Creo que no, pero no puedo cantar victoria, dependerá de cómo salga en la circular, en la resolución del ministerio, porque ahí vamos a saber si al momento en que se operatice la planilla me van a cobrar el aporte de la solidaridad y de subsistencia. Así que ese elemento tampoco está claro dentro de este instrumento. Aprovecho solo para hacer mención a algo que va a tener mucho despliegue en prensa, y es que este decreto también, en mi opinión, en una medida cuyos efectos futuros vamos a medirlos más pronto que tarde, establece que para los fondos privados que tienen pensiones de retiro programado y que se empieza a perder la rentabilidad del ahorro hasta un punto de no garantizar la pensión de salario mínimo, esas pensiones serán asumidas por Colpensiones, lo que en la práctica no es otra cosa distinta que una demostración a ciertas falencias y dificultades que tienen las estructuras de sistemas pensionales de ahorro. Y que esta medida lo único que hace, en mi opinión, es acelerar el debate sobre una reforma pensional que, si bien no está en este momento por la coyuntura, se va a tener que acelerar porque evidentemente pasar esta carga a nivel de Colpensiones va a implicar unas incidencias muy importantes a nivel deficitario. Bien, no hay más decretos. Les tengo esa noticia desde un punto de vista laboral. Otra de las medidas de las que se habló mucho el gobierno era que nos iban a apoyar con 3 meses en temas de nómina, etcétera. La verdad, lo que hemos hecho seguimiento es que el tema iba por el lado de los aportes y finalmente por el lado de las líneas de crédito que se siguen expidiendo. Las líneas de crédito funcionan, son como cupos que se agotan y van saliendo otros cupos. Entonces hubo una primera que era con Colombia, ahorita hay líneas de crédito de Bogotá respalda, Cúcuta respalda, Cundinamarca respalda. Son líneas de crédito que se adelantan con los bancos que nosotros utilizamos y que se financian con los recursos de Bancoldex. Y básicamente lo que se conoce es un proyecto de resolución que se va a sacar en el cual se instruye para que el fondo de garantías respalde hasta el 90% de las obligaciones y con ello facilite el desembolso de los créditos por cuenta de una garantía de esa naturaleza. No estamos viendo que se vaya a anunciar una medida de pago o financiamiento directo del Estado de las nóminas. Parece que el esfuerzo está enfocado en este componente que estamos mencionando y en seguir insistiendo sobre las acciones de financiamiento. Como les decía, en el resto del material van a encontrar las otras autoridades calificando qué es decreto, qué es circular, qué es resolución,
Ministerio del Trabajo, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud y Protección, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Aquí en esta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público quiero hacer un comentario particular también a un decreto que salió ayer, que fue el decreto 568 del 15 de abril, que también por ahí noticiosamente lo habían anunciado mal, en el que se advertía que se iba a crear un impuesto solidario para el COVID, eh, que implicaba que las personas que ganaban más de 10 millones de pesos iban a tener un aporte proporcional a este fondo de atención de la emergencia del COVID. El decreto que salió dejó claro que aplica para el caso del sector público, es decir, funcionarios públicos y contratistas del Estado, aunque sí dejó abierto, en el caso particular de las pensiones, que no hace esa precisión porque dice que en el caso de las megapensiones tendrá que hacerse también este aporte solidario y ahí desde luego, en mi opinión, es indiferente, digamos, el origen de la pensión, por lo que en la práctica serían los pensionados que estuvieran en ese rango de mesaje. Y bueno, ese es el material. Aquí lo que les digo, van a ver todo el ejercicio en las otras autoridades. Sé que es un ejercicio que hicimos hoy con bastante nivel de tecnicidad, pero creo que el gran elemento que queríamos aportarles era un entendimiento real y muy aterrizado de los instrumentos que se han expedido con ocasión de la emergencia, para que tengamos claro qué nos aplica, pero también para que enriquezcamos muchísimo nuestras estrategias de decisión y nuestras estrategias de actuación ante autoridades administrativas y judiciales, porque eso va a ser la fase que nos viene, la fase también de actuaciones frente a estas entidades. Les doy las gracias, me voy a tomar 2 minuticos para chequear algunas preguntas que nos han hecho a través de la plataforma y vuelvo para darles algunos comentarios sobre ellas. Así que en 2 minuticos vuelvo. Muchísimas gracias. Y me lo enviaste al chat. Perfecto. Bien. Bueno, me encanta siempre llegar a este momento porque obviamente se observa un volumen bien importante de preguntas. Eh, Nos preguntan lo siguiente: ¿se está equivocando el ministerio cuando dice en una circular que va dirigida a empresas privadas? Esto está pasando mucho en el sector de educación. El ministerio está cambiando los calendarios académicos y dando directrices para los colegios privados por medio de circulares. Aquí me quiero, digamos, salvar un poquito en el término de aproximarme muy a los contenidos de las circulares en el Ministerio del Trabajo. Hay que diferenciar entre las circulares internas y las circulares externas, pero lo que quiero insistir mucho es que en las circulares no se genera derecho, en las circulares se instruye. Entonces, en el caso particular del sector de educación, insisto que me reservo un poco ahí el conocimiento sobre el mismo, en el caso particular del sector de educación, el Ministerio del Trabajo es autoridad para todo el sector de educación como servicio público entendido, lo cual vincula no solo a las entidades privadas, sino también a las entidades públicas como tal. Entonces, yo no creo que en el caso particular del Ministerio de Educación se pueda concluir esa diferencia eh, como la estoy mencionando en este caso. ¿Listo? Bien, después nos preguntan, ¿y qué opinas explícitamente sobre las circulares que hablan de empleadores públicos y privados? Ahí lo que les decía, el ministerio ha utilizado las circulares para mandarnos mensajes. Así que el gran mensaje o el llamado que hago es a que recibamos y aprendamos a leer los mensajes, pero no que les demos a las circulares, en el caso particular del trabajo, la capacidad de generar derecho y de cambiar el derecho. Así que cuando utilizan esa expresión nos están mandando mensajes, nos están expresando el posicionamiento político que va a tener el ministerio.
pero nunca entendamos que de ahí se está utilizando una transformación o un mecanismo para transformar el derecho. Y de hecho, con el ejercicio que hicimos de compararle las resoluciones, las circulares y mostrarle los tiempos, se dan cuenta que en el fondo las circulares del ministerio ni siquiera han sido contrarias a la norma. Lo que pasa es que han sido muy generales y muy abstractas, y los que les han dado una aproximación contraria a la norma ha sido más algunos actores políticos y las entidades a nivel de prensa. ¿Cuáles son las ayudas para los dueños de parqueaderos que tenemos cerrados hace más de un mes y 5 familias dependen de esto? Lo que vimos, desafortunadamente, en este momento, las ayudas no van más allá de eso. Eh, es unas ayudas de caja por vía de financiación, y hasta ahora nos aparece un primer alivio que es por vía de la disminución temporal del aporte a pensión. Aquí hay una circunstancia que es muy compleja para el gobierno. Son muchos los sectores que están afectados. Yo aplaudo que la medida de la disminución del aporte a pensión es una medida general, es una medida que no se sesga hacia un sector en particular, pero no vamos a estar exentos a que vayan a haber medidas direccionadas hacia ciertos sectores particulares. Hasta ahora, estas medidas han sido medidas generales. La medida de la disminución del aporte a pensión y las medidas de las líneas de financiamiento que expide en este momento el gobierno. Hay una duda con respecto a la responsabilidad que tienen las empresas frente a los trabajadores que ejercen su labor o adquiriendo el virus en circunstancias difíciles de demostrar en su caso, o durante el aislamiento puedan tener la empresa con respecto al trabajador. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las responsabilidades que allí nos asisten? Aquí yo quiero ser muy claros en que una circunstancia de pandemia no es una circunstancia que pueda implicar al empleador una afectación en términos de imputarle directamente una responsabilidad por un contagio. La responsabilidad que a nosotros se nos puede recaer es si no seguimos los protocolos y los procedimientos. Y de ahí es donde les advertía muchísimo para lo que viene. Nosotros ya debemos estar hablando ahorita de el regreso en algunas organizaciones. Y ese regreso va a estar lleno de muchos protocolos, circunstancias en las que tal vez no estamos acostumbrados, perfilación de los trabajadores, conocer su perfil para efectos de identificar si existen predisposiciones médicas, anticiparnos a esos elementos para efectos de establecer también horarios con también aislamientos internos laboralmente. No podemos poner a trabajar en unos mismos ambientes a trabajadores con las mismas predisposiciones. Entonces viene toda una serie de circunstancias, de protocolos que hasta ahora se están empezando a aterrizar y que vamos a tener que anticiparnos para irnos preparando al lo que viene. Les aseguro que van a venir una serie de instrumentos y nos van a decir, listo, cumplan estos instrumentos y ustedes pueden empezar a operar. Y nos va a tomar el tiempo de implementación de esos instrumentos. Así que la responsabilidad va a estar por la desatención de ello. Que un trabajador se me contagie de coronavirus, pero que yo haya implementado todas las medidas de implementación, no puede implicarme un acto de imputación directa de responsabilidad para nosotros. Una pregunta, en el momento de hacer reducción de salario y jornada laboral, ¿se puede máximo al 50% del salario? ¿Ese 50 sería el salario mínimo o el salario que tenga el empleado? En realidad, Ana, no hay ningún límite. Yo puedo hacer una reducción hasta al cero, desde que se traten de acuerdos convenidos. Las reducciones de salario y las reducciones de jornadas las construyen y las convienen ustedes con los trabajadores. Y también les advertíamos en el streaming anterior, se equivocan quienes afirman que existe una camisa de fuerza en cuanto a que la reducción de la jornada no puede implicar una reducción también del salario, incluso afectando el salario mínimo legal. Eso es equivocado. De hecho, desde hace mucho tiempo existe la contratación por tiempos parciales, restaurantes, clubes sociales, ciertos negocios que funcionan por momentos de la semana, tienen contratadas a las personas con periodos parciales y ganan menos del salario mínimo en proporción a la jornada. Así que el límite es mantener en proporción a la jornada, pero no mantener el tema en relación con digamos, la camisa de que trabaja ahora una hora y igual tengo que pagarle el salario mínimo legal. Ahora me pregunto si eso lo hacen con los empleados de empresas privadas. Me pregunta entonces, ¿harán lo mismo con los funcionarios públicos que ganan diversos salarios altos? Los escenarios privados que ganan diversos salarios altos, yo la verdad creo que no, que la medida de disminución
o de la creación de este impuesto para las personas con mayores ingresos va a estar solo reservada a nivel del sector público. El sector privado está bastante golpeado, ya ha venido incentivando medidas de reducciones de salario de manera voluntaria, razón por la cual yo no creo que eso se vaya a extender al sector privado. No obstante, cualquier circunstancia puede pasar. ¿Cómo funciona la licencia parcialmente remunerada y cómo será el proceso para llevarla a cabo? Daniel, te invito a que veamos el video que tenemos de la sesión anterior donde explicamos con bastante detalle eso, pero básicamente el procedimiento es un acuerdo con el trabajador en el que se conviene la licencia no remunerada. Y en ese acuerdo ustedes podrán poner fechas, plazos, no hay límite de tiempo, podrán establecer incluso beneficios o algunas condiciones especiales que puedan también asistir o acompañar al trabajador durante este periodo. ¿Cómo se maneja el contrato del pago a aprendices SENA? Mire, el SENA ha sido bastante juicioso sobre esto, ha expedido varios conceptos, pero básicamente se concretan en dos aspectos. Uno, empresa y aprendiz pueden convenir la suspensión del contrato de aprendizaje de manera consensuada. Si eso pasa, hay una recomendación que el SENA ha dado. De hecho, si ustedes se contactan con sus asesores del SENA, les van a entregar estos formatos. Y es que dicen que se debe firmar un acuerdo para cambiar también las fechas, porque este periodo de suspensión va a afectar también la fecha del periodo de formación y el periodo académico como tal. Entonces, se puede, y el SENA sí lo ha dicho, y de hecho les facilita el formato para suscribir. Pero también el SENA ha dicho que en el caso de la fuerza mayor o caso fortuito también se podría alegar, y también ha dicho el SENA que esa fuerza mayor o caso fortuito no es el SENA el llamado a validarla, que si hay alguna discusión sobre eso tendrá que ser resuelta por un juez de la República. Entonces, en los contratos de aprendizaje también lo que existe de alguna forma es cierta, en esta circunstancia, homogeneidad con la forma como se han manejado también los contratos de trabajo. Por favor, ¿puedes ilustrarnos bien sobre la posibilidad de reducir salarios? José, lo mismo, te invito a que miremos el webinar anterior, hablamos bastante sobre eso, pero te lo resumo rápidamente. Trabajador y empleador, en virtud del artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, pueden revisar las condiciones contractuales y dentro de eso pueden modificar las condiciones salariales. Pueden implicar reducciones, incluso temporales o en nuestra opinión hasta de mayor duración, porque la afectación que estamos teniendo es irresponsable medirla solo a razón de 2 o 3 meses. Nosotros seguramente vamos a tener unos impactos que van mucho más prolongados en el tiempo y que afectan totalmente la estructura económica de cómo proyectamos el plan de negocios, presupuestos, etcétera. Eso podría incentivar y justificar una modificación de salario a mayor duración en el tiempo. Son mitos urbanos que no puedo hacer acuerdos para disminuir salarios, son mitos urbanos que no puedo afectar el salario mínimo legal. No lo puedo afectar si es una persona de jornada completa, pero si el acompañamiento, como lo expliqué en una pregunta anterior, de esta disminución se asocia también a una reducción de la jornada desde que se mantenga la proporcionalidad, sería válido. ¿A qué se someten realmente las empresas que suspenden los contratos? Pues el pánico del ministerio es un obstáculo para hacerlo por efectos de demanda y tutela. Coincido contigo, Camilo, y hay un tema muy particular, y es que se quiso hacer tanto pánico, lo conversé con algunos funcionarios, en que pareciera más fácil terminar contratos de trabajo que suspenderlo. Tremenda paradoja, porque por lo menos en la suspensión se mantiene el aseguramiento en términos de seguridad social, se mantiene el contrato y se mantiene la fuente de empleo en términos de reactivación. Entonces, pareciera más fácil terminar un contrato por un término fijo que proponer una suspensión. Pero yo sí los invito a que no le tengamos miedo a la suspensión convenida. El plan A, y este es un gran mensaje, el plan A es construyamos diálogo social con nuestra gente, invirtámosle a eso, no le tengamos miedo. Sé que es más fácil mandar una carta alegando una fuerza mayor que hacer un ejercicio de sensibilización y comunicación. Pero esa facilidad nos va a pasar costos, porque es lo que estamos viendo. No es fácil tener un nivel de entendimiento y agudeza sobre este tipo de circunstancias. Y una acción de tutela tiene el gran riesgo que la puede resolver cualquier juez. Así que estamos expuestos a una multiplicidad de criterios. Así que diálogo social y concertación va a generarnos una mayor blindaje
Y es muy diferente una licencia convenida que una suspensión impuesta. Una licencia convenida es un acuerdo, una suspensión impuesta es una notificación. En el caso del acuerdo, ya es mucho más complejo que una acción de tutela la desconozca, porque implicaría la declaratoria de un vicio del consentimiento. Y ahí me atrevo a decir que el juez de tutela naturalmente dirá que no es un juez competente a instancias de un procedimiento de esta naturaleza para declarar o definir sobre una circunstancia de vicio del consentimiento. Entonces, la invitación es, no le tengan miedo, pero apostémosle al plan A, consenso y diálogo social. Nuestros trabajadores deben entender que tienen que ser parte de la solución. Y les aseguro, lo estamos viendo así, les aseguramos que la inmensa mayoría de los trabajadores colombianos lo están entendiendo. Hay una minoría que no, pero la inmensa mayoría de los trabajadores colombianos lo están entendiendo y tenemos que empezar trabajando con ellos, porque yo rescato mi organización con los que quieren trabajar conmigo, no con los que no quieren trabajar conmigo. Así que arranco con ellos, convengo con ellos y aquellos con los que no voy a tener que tener otro tipo de diálogo, otro tipo de acciones. Pero me parece tremendamente equivocada arrancar mi estrategia de defensa de la organización con aquellos con los que no me estoy entendiendo, porque esto me está posibilitando que se me vicie o se me contamine un tema. Siempre le digo a los clientes, tenemos una masa poblacional de 100, resolvamos el problema con el 80 al 90% de los que están dispuestos a trabajar y al 10% restante tenemos un diálogo distinto. Pero no nos enredemos con este 10 y ralenticemos el trabajo con el 90% restante, porque esa ralentización lo que hace es dificultarnos y quitarnos oxígeno. Bien, siempre me pasa, lo hago con la mayor generosidad del mundo, que se me extiende el tiempo. Quiero darles inmensamente las gracias, decirles que desde Escola Abogados y desde FENALCO seguimos absolutamente comprometidos en hacerle un seguimiento permanente a estas disposiciones que van expidiendo. Somos absolutamente sensibles en entender que el trabajo se defiende empezando por la defensa de la fuente del trabajo, que somos nosotros, los empresarios y las organizaciones. Así que les doy inmensamente las gracias. Confío que todos en sus casas estén gozando de buena salud, que también estén aprovechando sus tiempos en familia y nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.